Shalom para todos. Introducción a las parábolas del Mesías Yeshua en el contexto de la tradición judía. El término hebreo mashal, cuyo plural es meshalim, en su significado básico se refiere a lo que es similar, semejante o parecido, como si fuese una especie de analogía entre un hecho de la vida real y lo que dice de él el mashal. En ese sentido, el mashal es un artificio literario que parte de lo conocido, el hecho, y explica lo desconocido, el mensaje que hay detrás de la parábola. Por ejemplo, la parábola como un ejemplo de mashal, de las ovejas perdidas y de un pastor que de las 100 que tiene pierde una oveja, esto está ambientado en una situación de la vida real, de cosas que pueden pasar. Y entonces sobre ese escenario, o mejor dicho, a partir de ese escenario, quien es el autor de la parábola quiere transmitir un mensaje que se construye de algo conocido, pero en su narrativa quiere dar un mensaje que es lo desconocido, el significado de la palabra, de la parábola en este caso, ¿no? La parábola es uno de los géneros literarios de los meshalim que están presentes en la Taná. En la tradición judía y en el Nuevo Testamento están registradas, y en el Nuevo Testamento, en donde están registradas las parábolas del Mesías Yeshua, se encuentran esas meshalim, esos tipos de meshalim. Por ejemplo, las 3 parábolas de Lucas 15 que el Mesías dirige a los escribas y fariseos que le criticaban por reunirse con publicanos y pecadores. Es fácil identificar esta semejanza en 2 ocasiones entre la realidad, digamos, los escribas y los fariseos, y la ficción representada por el pastor y las 100 ovejas. 2, la realidad de los publicanos y los pecadores, y la ficción literaria representada por las ovejas, que es de un hecho conocido. En este sentido, las parábolas constituyen una herramienta para quien las usa para dar respuesta a una problemática o incluso ilustrar una situación. El Mesías también usaba las parábolas en otro sentido analógico, cuando se parte de lo conocido del mundo para revelar lo desconocido, como los muestran las parábolas que revelan los misterios del reino de los cielos. Y por eso tenemos un ejemplo en Mateo 13:1 que dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Y de ahí, de lo conocido, del aspecto de la agricultura, que un hombre sale, escarba la tierra y siembra una semilla, entonces viene la reflexión sobre lo espiritual, de lo conocido a lo desconocido. En las escrituras, como en la literatura rabínica, los meshalim abarcan las parábolas y las llamadas figuras del lenguaje como metáforas, símiles, elipsis, hipérbole, ironía. A diferencia de las parábolas, que suelen ser narraciones ficticias, las figuras del lenguaje son más bien expresiones cortas que expresan pensamientos bien definidos. Es decir, las parábolas son relatos. ¿Okay? Y bueno, entonces las figuras del lenguaje como los símiles, elipsis, metáforas, hipérbole reflejan más bien pensamientos cortos, expresiones y a veces dichos o refranes sobre personas, comportamientos humanos, sentimientos, situaciones particulares y de la vida en general. Y en la literatura occidental se usan para embellecer el lenguaje de un relato o de un pensamiento. En la escritura y en la literatura rabínica no se tienen en vista estos fines estéticos. Un detalle importante, que no se debe confundir parábola con alegría. La parábola es una narrativa analógica que construye un escenario ficticio que viene a reflejar la situación real que se tiene enfrente, con el fin de dar y comunicar el sentido de esa situación. La alegoría, por su parte, dice una cosa, pero significa otra. Es decir, la alegoría construye o usa un relato o concepto por medio de imágenes metafóricas o alusivas a la intención de representar un concepto o un mensaje. Por ejemplo, el relato ficticio de Platón sobre los hombres encadenados en una cueva y su posterior libertad alude a la obra de los filósofos: sacar a los hombres de la esclavitud, de la ignorancia y las supersticiones. Los colores de una bandera aluden el amarillo
al oro, el azul al mar y el rojo a la sangre derramada por los libertadores, por dar un ejemplo, ¿no? La famosa alegoría de Sara y Agar, que está en el capítulo 4 del libro de Gálatas, no es una alegoría en sentido estricto, como se coloca en algunas Biblias como subtítulo. Es más bien una alegoresis, un método de la teología que combina la alegoría con la exégesis o con la interpretación. De hecho, en sentido estricto, tampoco es una alegoresis, como algunos podrían pensar que lo fuera, sino que se trata, ya hablando en un contexto judío, del nivel remes, es decir, que un elemento de la escritura esconde y en ese sentido alude algo que va a pasar en el futuro, por ejemplo. Y los Mechalim, de manera especial las parábolas, se usan con varios propósitos. Uno, como un método para la enseñanza e interpretación de la escritura, e incluso para dar explicación a una situación en particular, como lo vemos en muchos casos del Mesías Yeshua cuando da enseñanza ante la gente. Se presenta una situación y entonces dice, bueno, la parábola. Cuando el machal se usa como una herramienta exegética con el fin de extraer un significado de alguna porción de la Torá, entonces el machal se dice que es un midrash, una interpretación. Los midrashim agádicos, que usan metáforas, símiles, incluso parábolas, son un buen ejemplo de esto. Los meshalim en la literatura rabínica, Talmud y Midrashim, aparte de las parábolas y las figuras del lenguaje, también abarcan proverbios o refranes y las fábulas también. En el Talmud, algunas de ellas son muy citadas, son citadas por las enseñanzas morales o éticas que transmiten, y también para advertir sobre ciertos peligros para el pueblo judío, y a veces se usa en forma irónica. Las parábolas han sido, y todavía lo son, un poderoso instrumento para la transmisión de la diversidad de mensajes contenidos en la Torá. Los meshalim, en cualquiera de sus variantes, metáforas, símiles, etc., tienen la virtud de despertar la curiosidad y el interés de la gente por aprender la Torá. Los rabinos de todos los tiempos lo sabían, y por eso la parábola, con sus atractivos relatos, era la principal herramienta para educar a sus discípulos y al pueblo, pues el material con que se construían las parábolas provenía de los ambientes rurales, tales como plantas, semillas, flores, de los oficios, reyes, pastores, sacerdotes, comerciantes, de eventos como bodas, banquetes, funerales, etc., todos ellos bien conocidos por los judíos. De allí es claro que la parábola parte de lo conocido a lo desconocido, el mensaje que desea enviar. En cualquier caso, toda parábola tiene un carácter intencional, un asunto vital que se desea comunicar. Por ello es crucial identificar y seguir el hilo narrativo de la parábola para descifrar su mensaje. La eficacia didáctica de la parábola radicaba en su sencillez para comunicar un mensaje que toda clase de audiencia podía captar y memorizar, y por supuesto, luego transmitir a otros. Pues cualquiera podría repetir con mayor facilidad el mensaje del uso de una parábola, que es un relato que uno puede aprender y contarlo luego, que por medio de un discurso abstracto que es mucho más difícil repetirlo a otras personas. Vamos a ver un ejemplo de la tradición judía, pero en el que se usa una fábula para dar orientación sobre una situación apremiante. Va a dar respuesta a la parábola, la fábula que se usa, el mashal que se usa, va a dar respuesta a una situación particular que se está enfrentando. En cierta localidad de Judea del primer siglo de nuestra era, en un tiempo atrás, el grupo de judíos que en ella habitaba había escapado milagrosamente de un peligro generado por el gobierno romano. Y en esos días recibió una carta del emperador, la cual contenía más decretos contra la comunidad judía de aquella región. Un grupo de dirigentes de la comunidad se reunieron con el fin de rebelarse. Sin embargo, algunos sugirieron consultar al rabino, y una vez que éste se enteró de la problemática, les dijo una fábula. Había una vez un león que estaba comiendo una presa. Miren la manera como el rabino va a dar respuesta a la inquietud que hay sobre rebelarse o no
ante el Imperio Romano por los decretos opresivos que ahora estaba imponiendo de nuevo. Dice, había una vez un león que estaba comiendo una presa, pero se atragantó con un hueso. Entonces dijo el león, cualquiera que me extraiga el hueso de la garganta, recibirá su recompensa. Cierto egipcio que por ahí andaba, vino, metió su mano en la boca del león y sacó el hueso, y entonces pidió su recompensa. El león le dijo, ve y di con orgullo a la gente que metiste tu mano en la boca de un león y saliste sano y salvo. Esa es tu recompensa. Los presentes que escucharon al rabino se calmaron. ¿Por qué se calmaron? ¿Qué fue lo que entendieron? Que debían estar contentos como el egipcio, porque ya habían escapado una vez del faraón, y que serían unos tontos si se rebelaban por segunda vez, puesto que nadie les garantizaba un milagro parecido al que ya habían experimentado. Este ejemplo muestra que las parábolas, fábulas, surgían de manera espontánea en un contexto social e histórico bien definido, para dar respuesta o sentido a una circunstancia de la vida real. Y aquí quiero citar otra fábula, que esto pasó en tiempos cuando un grupo de judíos, por allá en el siglo XVIII, XIX, estaba enfrentando unas críticas de un grupo llamado racionalista que negaban la religión, la revelación, etcétera, ¿no? Y entonces discutían con los discípulos que todo era falso, que todo era mitología, que el Mesías no venía, etcétera. Y entonces el rabino que estaba allí presente quiso darles una respuesta, no con un discurso abstracto en defensa de su fe, sino con una parábola. Entonces, bueno, por favor, escúchenme esta parábola, y les dijo que había una zorra merodeando, hambrienta por allí, y vio un pájaro en un árbol. Y entonces le dijo a la zorra al pajarito que ya estaba, oye, bájate para que conversemos y hagamos la paz y todo eso. No, no me voy a bajar, pero tienes que hacerlo. Ya me dijeron que había llegado el Mesías. Y según dice la profecía, cuando llegue el Mesías, pues el león y el cabrito estarán juntos, y también el león y la oveja. Y por supuesto, también la zorra y el pajarito pueden estar juntos, porque el Mesías ha llegado. Así que por favor, bájate para que hagamos amistad, porque ya ha llegado la era mesiánica. Pero el pajarito dudaba, y en eso se escucha una jauría de perros. Se escucha una jauría de perros. Y entonces, cuando la zorra escucha aquella jauría de perros, sale corriendo. Entonces el pajarito le dice, ¿qué pasa? Zorra, ¿por qué huyes? Si sabes que llegó el Mesías, no debieras tener miedo de los perros. Lo que pasa es que los perros, dice la zorra, no creen en el Mesías. Con eso, básicamente, le estaba lanzando un mensaje, una indirecta, como a veces se dice, a los incrédulos que negaban todo lo que era la fe judía. Muy bien, ahora, cuando el rabino se encuentra en ese trance, como en muchas ocasiones se ve que está Yeshua cuando es confrontado por algunos que le retaban en aquella época, recurrían a una parábola, y en ese contexto de confrontación, cuando le dicen, a los pecadores recibe y come con ellos, es cuando Yeshua inventa 3 parábolas, una tras otra, que se encuentran en Lucas 15. ¿Okay? Entonces allí aparece una fórmula clásica que está en otras partes de la escritura, e incluso en la tradición judía, cuando generalmente dice, voy a mostrarles una parábola, ¿a qué se parece la cosa? O también formulaban diciéndole, ¿a qué se parece la cosa? La cosa es el hecho en cuestión que se quiere explicar por medio de una parábola. En el tratado Talmud Yerushalmi se cuenta que hacia el primer siglo, hacia el primer tercio, quiero decir, del segundo siglo de nuestra era, una prolongada sequía en Judea, por lo que Rabí Eliezer, presidente del Sanedrín, hizo un ayuno, pero no llovió. Mucho tiempo después, Rabí Akiva hizo un ayuno, pero llovió. Ante tal inusual evento, surgieron murmuraciones y quejas contra Rabí Eliezer, el maestro de Rabí Akiva y jefe del Sanedrín. Y cuando
Este se enteró, fue a la sinagoga a defender el honor de su maestro y dice una parábola. Entonces hay una situación, su maestro, su reputación está siendo cuestionada en cuanto a su santidad y su piedad, porque ante la sequía que había, ayunó y no llovió, pero él, Rabbi Akiva, ayuna y llueve. Y entonces dice, ¿será que Rabbi Akiva es mucho más grande y más piadoso que su maestro, el presidente de Sanedrín, Rabbi Eliezer? Ante esta situación es que Rabbi Akiva dice la siguiente parábola. Entró a la sinagoga y les dice en su disertación, voy a mostrarles por una parábola a qué se parece la cosa, es decir, a la situación que estamos enfrentando, de este cuestionamiento del uno, su maestro, y de ensalzamiento a mi persona. Se parece a un rey que tenía dos hijas, una descarada y la otra rescatada. Cuando la descarada pedía y entraba ante él, decía que se le conceda lo que le pide y que se vaya. Pero cuando la recatada entraba ante el rey no cumplía de inmediato sus deseos, porque le gustaba oír su conversación. El sentido de la parábola creo que es claro. El punto es que el Talmud discute si era correcto que Rabbi Akiva inventara esa parábola para distorsionar la realidad, y él responde que sí, por causa del honor de su maestro, quien estaba siendo difamado. Acá vemos en la parábola un sentido ético y de paso la humildad y gratitud de un discípulo que sacrifica su honor para salvaguardar el de su maestro. Ahora lean cómo el Mesías introduce una de sus parábolas. Decía también Yeshua, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? El reino de los cielos es como un grano de mostaza, y ahí continúa. Y esto se ha hecho de generación en generación hasta el día de hoy. Pues bien, las parábolas, con sus encantadores y enigmáticos relatos, era parte importante del discurso de la enseñanza del Mesías. Las usaba para comunicar, enseñar o persuadir a sabios y al pueblo acerca de los temas sobre la emuná, la esperanza, la oración, la ayuda al necesitado, el juicio, el arrepentimiento, la fidelidad del siervo o del pastor, la ética del trabajo y su recompensa. En particular, para dar a conocer los misterios del reino de los cielos y sobre la persona y obra de sí mismo, el Mesías. Hay otros aspectos a considerar con respecto a las parábolas del Mesías. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versos 33 y 34, se nos informa que Yeshua adaptaba de tal manera muchas sus parábolas para que la gente las pudiera entender, y que en privado a sus discípulos les declaraba el significado de ellas. Por otra parte, hay otra clase de parábolas que se referían a los misterios del reino de los cielos que la gente, incluso los grandes maestros, no entendían. Los grandes maestros de Torah no lo entendían. Era un conocimiento, digamos, esotérico, oculto. Como se nota en la parábola, en Mateo 13, del 1 al 34, donde está escrito, allí en el verso, que dice, abriré mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Está citando acá Mateo el Salmo 78, 2. Es una referencia, el Salmo está haciendo referencia al método de enseñanza del Mesías. Abriré mi boca, declararé las cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Y cómo lo hacía? Por medio de las parábolas, anteponiendo la fórmula, el reino de los cielos es semejante a... Pero de nuevo, en privado también se le explicaba a sus discípulos, como se lee a continuación en el resto del capítulo 13 del libro de Mateo. Entre ellas está allí la parábola del trigo y de la cizaña. Bueno, este es el momento preciso para explicar el binomio Mashal-Ninshal. Mashal es la parábola, como digamos el Mashal por excelencia, que es el instrumento para la enseñanza. Y el Ninshal, ¿qué es el Ninshal? El Ninshal es el significado, el mensaje de la parábola. Muchas de las parábolas de Yeshua fueron entregadas, pero no se les dio la explicación. Algunas sí las dieron, ¿ok? Entonces, Mashal es la parábola en sí misma y Ninshal su explicación. A veces, las parábolas estaban diseñadas de un modo tal que la gente la entendía, incluso sus discípulos, y no había necesidad de darle explicación. Pero en otras ocasiones no.
Y entonces es cuando vemos, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, él explicándole que cuando llegue el juicio, bueno, él va a apartar el trigo representando a los salvados de la cizaña que representa a los malvados. ¿Por qué? Porque al principio, cuando crece el trigo y la cizaña, no se diferencia una planta de la otra, sino cuando maduran y dan su fruta y se dan cuenta cuál es la diferencia. Y ese momento del fruto es justamente el día del juicio. Entonces él explica la parábola del trigo y la cizaña en esos términos, ¿no? Y se las explicó a ellos en privado. Pero en relación con las parábolas sobre el misterio del reino de los cielos o los misterios del reino de los cielos, el Mesías por lo general se reservaba el derecho de explicar el significado de ellas. Algunas ya las conocemos. Esto implica que muchos de los misterios del reino de los cielos ya fueron revelados y explicados, el Ninshal, pero no todos fueron consignados por escrito, lo que nos obliga a seguir estudiando el maravilloso mundo de las parábolas. Yo espero que con esta introducción todas aquellas parábolas que hemos estado disertando sobre la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que ya ustedes ya conocen, les sirva como fundamento esta introducción para entender el maravilloso mundo de las parábolas y también para los otros tipos de conferencias sobre parábolas que en un futuro, con el favor del Eterno, estaré compartiendo con ustedes. Shalom para su vida, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto.